Cordial saludo, respetados estudiantes. A continuación te quiero hablar de la naturaleza de los estados financieros. Pues, ¿qué sabemos? Que el origen de los estados financieros es la contabilidad y esta se puede definir como el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar los datos financieros con el fin de que sirvan a los diferentes estamentos interesados en las operaciones de la empresa. Es decir, todo lo que pasa en la empresa debe ser objeto de transacción y registro. ¿Para qué se preparan estos estados financieros? Pues se preparan para presentar la situación del negocio, para ver cómo le ha ido al gerente en la gestión de la empresa administrativa y también para ver qué tanta utilidad o no ha generado la empresa, qué tanto la empresa se encuentra bien en términos de solvencia, de respaldo patrimonial, en términos de la posibilidad de pago a sus proveedores, entre otros. Estos estados financieros constituyen una combinación de hechos registrados, convenciones contables y juicios personales. Ahora, cuando hablamos de estados financieros, ¿cuáles sirven al análisis financiero? Pues sirven los estados financieros básicos, que son el balance general y el estado de resultados. Cuando hablamos de balance general, estamos hablando de un estado financiero de naturaleza estática, porque muestra la situación de la empresa solamente al corte que se hace este estado financiero. Y representa la situación de la empresa en términos de activos, pasivos y patrimonio. Cuando hablamos de activos, estamos hablando de bienes y derechos de la empresa. Y cuando hablamos de pasivos, estamos hablando de obligaciones. Estamos hablando de esos compromisos que la empresa tiene que cancelar, ya sea a corto o largo plazo. Y cuando estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de la participación que tienen los dueños accionistas en la empresa. Ahora, no hay que olvidar que a nivel de ecuación contable, activo es igual a pasivo más patrimonio. Ahora, en cuanto al balance general, ¿qué sabemos? Pues que hay una clasificación de los activos, es decir, de los bienes y derechos de la empresa, y estos se clasifican ¿qué? En activos corrientes, que son aquellos activos que pueden ser convertibles a efectivo en un periodo igual o menor a un año. Tenemos los activos fijos, que son todos aquellos activos que se tienen en la empresa, pero que no hacen parte de la comercialización de ella, pero que apoyan las actividades operacionales. Adicionalmente, no se tienen para la venta y adicionalmente son físicos. Ahora, ¿qué pasa con aquellos activos que no cumplan con la característica de activos corrientes o fijos? Se clasifican como otros activos, tales como los bienes de horticultura y los activos diferidos. Ahora, en cuanto a los pasivos, tenemos una clasificación también. Tenemos pasivos corrientes, que son deudas y compromisos que tenemos que pagar antes de un año. Pasivos a largo plazo, que son compromisos mayores a un año. En cuanto al patrimonio de la empresa, pues ya sabemos que es el aporte de los dueños accionistas, que puede ser aportado por ellos al inicio del negocio o generado por las utilidades. Como también pueden ser capitalizaciones hechas en el transcurso de la empresa. Ahora, cuando hablamos de la cuenta del activo, podemos encontrar dentro del activo corriente cuentas como caja y banco, deudores clientes, inventarios, que son las más representativas. Hay otras que están en la empresa como anticipos y avances, inversiones temporales, pero que no son de uso frecuente. En cuanto a los activos fijos, los más frecuentes son bienes raíces, edificaciones, maquinaria y equipo, depreciación acumulada, muebles y enseres, entre otros. En otros activos, pues puede aparecer cuentas por cobrar a vinculados, activos diferidos, intangibles, entre otros. En cuanto al pasivo, pues tenemos un pasivo corriente, que son deudas que se deben pagar antes de un año. Normalmente siempre encontramos las obligaciones financieras y las cuentas por pagar a proveedores, pero puede también haber gastos por pagar, cuentas por pagar, anticipos recibidos, entre otros. En cuanto a los pasivos a largo plazo, hoy en día tenemos obligaciones con corporaciones financieras a largo plazo, obligaciones laborales a largo plazo, entre otras. En cuanto a las cuentas de patrimonio, las más representativas son el capital social, que es con lo que inician la empresa y los aportes en periodos siguientes. Tenemos también las reservas, que son utilidades que se van quedando en la empresa para eventuales contingencias. Y tenemos también las utilidades retenidas, que son las utilidades que se generan en periodos diferentes al actual. También tenemos las utilidades del ejercicio, que son las utilidades generadas en el periodo actual. Otro estado financiero básico es el estado de resultados, que es de naturaleza dinámica. ¿Por qué decimos que es de naturaleza dinámica? Porque muestra la evolución de ingresos y egresos desde el primer día hasta el último día que se presenta el estado de resultados. Y aquí lo que se busca es confrontar toda esa serie de ingresos que ha generado la empresa con los egresos para ver si al final del periodo generamos pérdida o ganancia. Aquí tenemos un modelo general del estado de resultados. Hay ventas netas, a esto se le restan los costos de mercancía vendida, nos da una utilidad bruta. Se le restan los gastos operacionales, que son aquellos de administración y venta, que hacen parte de la actividad propia de la empresa. Eso nos da una utilidad operacional. Le restamos los gastos no operacionales, que normalmente son los gastos financieros. Puede haber también donaciones. Tenemos aquí los ingresos no operacionales, ingresos que generamos por venta de activos, o puede ser por algún rendimiento financiero que tengamos, algún CDT o algo. La resta de la utilidad operacional
con los gastos no operacionales más la suma de los ingresos no operacionales me da la utilidad antes de impuestos. A eso le aplicamos un impuesto en Colombia del 33% este año y eso nos da la utilidad líquida. Sobre esa utilidad líquida hacemos la reserva, que es del 10% para eventuales contingencias, como se mencionó anteriormente, y nos da la utilidad neta, que es la que se va a acumular a otros periodos o simplemente a distribuir. ¿Qué más sabemos de los estados financieros? Porque tienen unos principios. ¿Cuáles son estos principios? Unidad de medida. ¿Este principio en qué consiste? Que los datos contables deben registrarse en términos monetarios, en Colombia en términos de pesos. Otro principio, ¿cuál es? El de partida doble. Esto nos indica que toda transacción debe ser contabilizada por partida doble, es decir, que sobre todo activo, pues debe haber una contrapartida, que en este caso puede ser pasivo o patrimonio, o una combinación de ambos. ¿Qué más tenemos en cuanto a los principios de los estados financieros? El principio de ente económico. Esto nos indica que la empresa es una entidad distinta de sus propietarios. También está el principio de continuidad, que se supone en las operaciones de un negocio en marcha. Por ende, todas sus empresas deben registrar sus operaciones con base al día a día, no con base a una inminente liquidación. El otro principio es el de consistencia. Es decir, se parte de que los estados financieros son consistentes, es decir, que se han empleado las mismas técnicas contables todos los años, de tal manera que puedan ser comparadas sin error. Otro principio de los estados financieros es el de causación. Este nos dice que los ingresos se reconocen cuando el proceso de devengar está cumplido o virtualmente cumplido y se ha efectuado un intercambio económico. Cuando yo recibo un ingreso y no he dado nada a cambio, debo contabilizarlo como un pasivo, como un ingreso recibido. También está el principio de equilibrio, que nos dice que los ingresos y los gastos deben ser razonablemente equilibrados. Y también tenemos el principio de prudencia. Este nos indica que las partidas del balance general en la mayoría de los casos están valoradas al costo. Se procede así de un modo conservador. También que se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las utilidades de activo neto. Es así como se registran inmediatamente las pérdidas sobre compromisos, pero no las utilidades sobre los mismos. Y para terminar, pues tenemos que estos estados financieros tienen unas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Los estados financieros tienen la apariencia de ser algo completo, definitivo y exacto. Sin embargo, presentan complejidades, restricciones y limitaciones tales como la siguiente. En esencia son informes provisionales, ya que la ganancia o pérdida real de un negocio solo puede determinarse cuando vende o se liquida. Por consiguiente, no pueden ser definitivos. Los estados financieros representan el trabajo de varias partes de la empresa con diferentes intereses, el gerente, el contador, la autoría, etcétera, etcétera. Además, incluyen ciertas dosis de criterio personal en la evaluación y presentación de ciertos rubros. Una tercera limitación es que en una economía inflacionaria como la nuestra, la contabilización de activos y pasivos muchas veces no tiene en cuenta esto. Entonces se ha generado cierto tipo de contabilizaciones tales como corrección monetaria, ajustes por inflación, entre otros, para subsanar esta problemática. Como cuarta limitación tenemos que los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes, así como pueden ser para la administración, para los accionistas, para la bolsa de valores, para los acreedores. Esto implica necesariamente ciertas restricciones y ajustes en su presentación para cada caso. Y por último, la quinta limitación es que los estados financieros no pueden reflejar ciertos factores que afectan la situación financiera y los resultados de las operaciones, pero los cuales no pueden expresarse monetariamente, como serían los compromisos de venta, la eficiencia de los directivos, la lealtad de los empleados, entre otros. Bueno, hemos llegado al final de esta segunda clase. Nos vemos en una tercera clase.